Mucha gente cree que el feminismo es lo contrario al machismo, o sea, discriminar o despreciar o considerar inferiores a los hombres respecto a las mujeres. Y es un error. Muchas veces este error se debe a una confusión causada por el propio término, ya que es comprensible que si machismo significa una idea de superioridad de los hombres, pues feminismo suena como todo lo contrario. De hecho, el término feminismo o feminista empezó a usarse como un insulto hacia las mujeres que reivindicaban igualdad en un principio, cuando empezaba el movimiento a tener más fuerza. Y lo que hizo el movimiento fue asumir ese nombre como forma de reivindicar que eso no era un insulto. Aunque para mí fue un error, ya que es un nombre que parece evidente que da mucho pie a confusiones. Pero independientemente de lo desafortunado que me parezca el nombre, más desafortunada me parece la actitud de la gente que parece que se fija en la raíz etimológica de esta palabra y la compara con el machismo en vez de investigar un poco, buscar en el diccionario y ver qué significa lo contrario, que es igualdad, que se trata de un movimiento por la igualdad entre hombres y mujeres. Creo que sería importante por parte de los y las feministas entender la confusión que genera el término y no ser agresivas o agresivos a la hora de defender esta ideología. Y también creo que es responsabilidad de la gente que critica a un movimiento por el término, por el nombre que tiene, el fijarse un poco más allá y ver de qué va el movimiento y si tal buscar en el diccionario simplemente, que es sencillo. Aparte del principal enemigo del feminismo, que es el machismo, existe otro enemigo que es el embrismo. El embrismo discrimina y ridiculiza y desprecia a los hombres en general, considerando mejores a las mujeres de alguna manera. Esto muchas veces se confunde con el feminismo tanto desde fuera como desde dentro del movimiento feminista. De esta manera se les da cabida a veces a hembristas dentro del movimiento feminista, desvirtuando por completo la imagen que tiene el movimiento feminista y el discurso del movimiento feminista. A veces se hace con una intención de crear unidad contra un enemigo común, pero es que no puede haber unidad cuando hay una contradicción ideológica. Y es contradictorio considerar a alguien a discriminar o a despreciar o a alguien inferior a un hombre con la idea de igualdad. Entonces, muchas veces cuando se hace una crítica al feminismo, realmente se está haciendo una crítica al embrismo. Y creo que es importante prestar atención a esto, tanto por parte de la gente que critica al feminismo, como por parte de la gente que es feminista. El que alguien hable contra el machismo no convierte a esa persona en tu aliada o en alguien que esté de tu bando. Igual que los nazis o fascistas pueden hablar contra el capitalismo, no son aliados de los comunistas, ni de los anarquistas, ni de gente de izquierdas. Alguna gente utiliza el movimiento feminista como plataforma para difundir ideas embristas y creo que es algo que el movimiento feminista tiene que frenar y es una idea de la que el feminismo se tiene que desmarcar claramente y abiertamente. Un grave problema es que desde dentro del movimiento feminista hay quien niega la existencia del embrismo, muchas veces debido a que mucha gente machista acusa al feminismo de embrista y como reacción equivocada, a mi entender, pues se niega la existencia del embrismo, en vez de reconocer que existe el embrismo y que no tiene que ver con el feminismo. Hay quien niega la existencia del embrismo debido a que no existe un movimiento dedicado a someter a los hombres y crear una sociedad dominada por mujeres. Pero es que el machismo tampoco es eso a la inversa, o no necesariamente, y sin embargo lo seguimos considerando machismo. Muchísima gente que no considera que las mujeres deban ser sometidas y dominadas por hombres tienen comportamientos machistas, hacen comentarios machistas y defienden incluso ideas machistas que no necesariamente implican eso. Y no creo que los y las feministas
debamos dar cabida a gente promoviendo ideas hembristas desde dentro de nuestro movimiento, ya que crea mucha oposición a un movimiento igualitarista y promueve una idea muy discriminatoria, que en sí es un problema. No solo es un problema el hecho de que sea contraproducente, sino que es un problema el que alguien esté promoviendo ideas discriminatorias hacia los demás. Por eso, desde el movimiento feminista, creo que es un grave error por parte de alguna gente el negar la existencia de algo que sí existe, que es discriminatorio y problemático en sí, y que además genera mucha confusión y es contraproducente para el movimiento feminista. No creo que haya cabida para gente hembrista, ni para propuestas hembristas, ni discursos hembristas dentro del movimiento feminista. Es muy cierto y muy común que la gente eche mano del embrismo para descalificar ideas feministas como forma de no aceptar una circunstancia social en la que vivimos, que es principalmente machista y en la que las mujeres padecen una discriminación más que clara, a mi entender.